6 de la mañana, 10 minutos. Bueno, ya se votó, ya el pacto histórico. Yo se lo dije y la gente aquí me escribía. Yo le dije, vea, el pacto histórico y el Centro Democrático se van a unir en diferentes cosas puntuales. No se van a unir ideológicamente ni nada, porque ellos tienen sus diferencias. Pero en este caso en que Abelardo de la Espriella quería, ya, como toda persona que tiene la personalidad de él, quiere tenerlo todo, para gobernar con todo, y todo es mío, y entonces ya le dijeron no. Entonces ayer, en el Congreso de la República, el pacto histórico se unió con el Centro Democrático y ganó Honorio, el candidato de Álvaro Uribe Vélez. Es el nuevo presidente del Senado, con el apoyo del pacto histórico. Honorio Enríquez es presidente del Senado 2026-2027. Es más, miren esto también queda para la historia. Tanto el Centro Democrático como el pacto histórico, escuchen lo que pasó ayer, es que yo se lo dije y no me querían creer. Aquí está, oiga. Tuvimos el orgullo de acompañar al presidente en la última vez que estaba el Congreso de la República. Ahora pasamos a nuestros puestos y mire, gracias Petro, dice este pueblo. Ahí está, el Centro Democrático. Gracias Petro. Amigo, el pueblo está contigo. Oye. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. El Congreso de la República. Espérate que ya vamos a entrar en eso. Ya vamos a entrar en eso a partir de las 6 de la mañana porque les tengo todo. Les tengo la intervención del presidente, estaba apagado. La intervención del presidente Gustavo Petro en la instalación el 20 de julio. Les tengo el discurso en el desfile militar. Le tengo por qué, fíjate tú, el respeto de Petro. Petro habló con la cúpula militar y le dijo, señores, hasta aquí llegó el desfile, arranquen, porque a partir de ahora entra la política y yo no los quiero comprometer a ustedes. Y la cúpula militar dijo, sí señor, y arrancaron. Entonces, enseguida la prensa esta arrodillada, que los generales se habían retirado. No, eso fue un acuerdo previo. Yo, señores, ustedes están hasta el desfile, no quiero que ustedes estén ahí atrás mío y que hay quien les coge las caras y la vaina. Entonces, yo arranco en una intervención política y no es bueno que ustedes, los militares, estén en una intervención política, porque ustedes son apolíticos. Así que los dejo en la libertad, pueden arrancar cuando quieran. Hay un oyente en la línea, buenos días. Buenos días, Lao. Bendiciones de aquí de la tierrita. Adelante, amigo. Lao, mira, si pueden montar la intervención y lo de... Día Máximo, cuando quieras te espero por aquí. Bueno, señores, primera derrota de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Él tenía su propio candidato. La prensa prepaga decía que tenía la mayoría. Yo decía que si se unía el pacto histórico con el Centro Democrático, impediría que Abelardo de la Espriella quedara con presidencia de Senado y Cámara. Y me han llamado a mí cuando yo dije eso, y se van a unir. Porque es que como este Abelardo de la Espriella dice que él va a matar, que él va a destripar, que... Y además hay una cosa, la conformación del gabinete ministerial. De ahí hay una cantidad de uribistas que no quedaron para nada. Y entonces es el caso, por ejemplo, con Fuad Char. El caso de Fuad Char está bien delicado,
porque es que Fuachar tiene su retrospecto con Álvaro Uribe Vélez. Es más, Fuachar fue embajador de Álvaro Uribe Vélez en Lisboa. Son amigos personales. Claro, entonces ahora se mete a Abelardo y cometió un error. Le dijo a Fuachar, vea, ustedes me van a apoyar, pero por debajo de la mesa. No es bueno que ustedes digan que me están acompañando. ¿Cómo te parece esa vaina? Y esa vaina molestó a Fuachar. Bueno, pero la política es la política y Fuachar sabe que no se puede ir en contra de un presidente. Entonces llama al hijo de él y le dice, Gochambella me está escribiendo, Gochambella también está en APIC, que es la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia. Abrazo a mi hermano Gochambella, el pastor. La política es así, y uno tiene que volverse pragmático para algunas cosas, así nos guste mucho de ese pragmatismo, pero uno no se puede apartar de la realidad, porque entonces se equivoca en el análisis. Yo les dije a ustedes, hace como un mes, le dije, mira, ahora viene varias cosas donde, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez está molesto con Abelardo Espriella, porque Abelardo Espriella está jugando a ser el jefe de Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez no acepta esa vaina. Entonces, ahí comenzó la pelea. Y ahora viene, le desconoce a unos ministros, a Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez no tiene cómo ganarle a De la Espriella. Ojo, ni Petro tampoco. Que yo vi políticamente, lo único que derrotaría a Abelardo De la Espriella es si se une Petro con Uribe, o si se une Uribe con Petro. Ahí se derrotan a De la Espriella. Entonces viene la pregunta que es difícil de entender para los radicalistas. Dice, no joda, Petro con Uribe. No me la hago, vamos a decir toda esa vaina. Ahí está. ¿Por qué? Por las cifras. La política es así. No te puedes sustraer del pragmatismo, así tengas el corazón lleno de filosofía, de religión, de cristianismo. Ojo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La política es así. El fin justifica los medios. Si te tienes que unir con el enemigo para buscar un bien que considera que entre los dos, únanse. Me llamaron aquí que no me dijeron, pero yo entiendo a la gente. La gente no está preparada para eso. Por eso este país se ha jodido. ¿Sabe por qué? Nos hemos quejado de que en los momentos donde tienen que dialogar, donde tienen que unirse, no lo hacen. Entonces el país reventado. Bueno, mire, vamos a entrar de lleno en el tema que realmente nos compete a todos y nos interesa a todos. Yo se los dije. Vea, hace aproximadamente unos 15 días por ahí, yo me puse a sacar las cuentas de los votos que tiene el pacto histórico, que tiene la bancada más grande en el Senado. Y el segundo lugar es el Centro Democrático. La única forma que yo vi para derrotar a Abelardo de la Espriella en sus aspiraciones de tener el Congreso a su favor era que tenían que unirse. Yo comencé a colegir cosas y vi un guiño que le hizo inteligentemente Gustavo Petro, que hoy es el presidente del pacto histórico. O sea, Gustavo Petro entra a dirigir una colectividad que es
la más grande que tiene el país hoy en día, porque él tiene 12 millones y pico de seguidores, ojo, que están de manera evidente en el resultado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y está la pelea de que Abelardo de la Espriella desconoce a los movimientos que lo apoyaron y él reclama los 12 millones y pico, lo reclama como de él y pide al Centro Nacional Electoral, al Consejo Nacional Electoral, de formar un partido. Pero resulta que el presidente del Consejo Nacional Electoral renuncia. Dice, no, yo no voy para esa. ¿Por qué? Porque es desconocerle a Álvaro Uribe Vélez una gran votación que él sacó y que lo lleva a ser el segundo en el Senado de la República después del pacto histórico. Entonces, ¿qué sucede allí? Yo dije, vine y analicé de que Petro viene en una jugada inteligente y le toca el corazón a Álvaro Uribe y le envía un mensaje. Nosotros que hemos sido fuertes contradictores y se podría decir que hasta enemigos, porque a veces pasaban de la línea de la contradicción política en discursos realmente ofensivos entre los unos y los otros. Y los del pacto histórico contra Uribe, y Petro se la jugó. Resulta que sentencian al hermano de Álvaro Uribe Vélez a 28 años de cárcel. Y dice, como presidente de la República, ordeno que me lo pasen a una guarnición militar. Mira, la diferencia que hay entre la picota y una guarnición militar es del cielo a la tierra. Porque la picota sí es una cárcel. Y en la picota está con presos. En la picota incluso está en peligro. Y tiene que pasar por la guardia del IMPEC, tiene que pasar por una cantidad de vainas. Y viene Petro y pone al hermano de Uribe en una guarnición militar. Primero que las guarniciones militares esas del interior, esas vainas son unas haciendas grandísimas. Tienen helipuertos, tienen de todo. Ellos tienen unos clubes de oficiales donde tienen juegos de buchácara, tienen canchas de tenis, tienen canchas de fútbol. Él puede trotar todos los días con los soldados. Allí tienen unos chefs de cocina que le prepararán una comida especial. Y además, como es una guarnición militar, cuando llegue Uribe hasta lo saludan militarmente. Entonces, señores, esa vaina fue un bálsamo para el alma de Álvaro Uribe Vélez y de toda la gente, pero yo lo leí políticamente. Dije, epa, primera señal que Petro está mandando. Segunda señal, veo la expresión de gratitud de Álvaro Uribe Vélez hacia Petro. Y veo la gratitud de los hijos, Tomás y Jerónimo, los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reconociendo algunas cosas del presidente Petro. Y esto aquí se está cocinando una alianza, porque matemáticamente, ya dejando las cuestiones pasionales, esas que emocionan del amor, del cariño, y entrando a un terreno más pragmático, el de las frías cifras y el del análisis político, el que es capaz de lo que sea para que no gane el enemigo, porque así lo dijo Abelardo de la Espriella. Declaro enemigo al pacto histórico.
en una vaina que es inconstitucional, en algo que no es correcto y en algo que pone al país en un derrotero de guerras, de matanzas y de enfrentamientos. Esa no debe ser una posición presidencial, porque existe el estatuto de la oposición y no todo el que piense diferente a mí en materia política es mi enemigo, simplemente es mi contradictor, es mi opositor, tiene unas ideas diferentes. Cuando yo dije aquí hace 15 días que veía una alianza como lo hacen los políticos pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ellos hacen unas alianzas como la que le propuso Abelardo de la Espriella a Álvaro Uribe Vélez, a Fuachar. Vea, yo acepto que usted me apoye, pero por debajo de la mesa. Oye, esa vaina es una ofensa. ¿Ah? Porque es que yo he dicho que voy a gobernar con los nunca y usted está en los de siempre. Vea, esa vaina le va a costar a Abelardo de la Espriella, porque eso no es la política. Aquí no hay dictadores, aquí no hay reyes, aquí no hay nada. Esto es una democracia. Ofendió a Fuachar. Fuachar se ha mantenido más cerca de Álvaro Uribe Vélez. Y entonces, como son una familia, le digo, Alejandro, vete tú con él. Pero Abelardo ya le digo que él pone alcalde y gobernador aquí en Barranquilla. Además, él dominará el puerto y el aeropuerto y va a montar una presidencia en Barranquilla saltándole la cerca a Alejandro Char, que él también es omnipotente, él le gusta, él es omnímodo, él es él nada más y los demás tienen que aceptar. Pero para sumarle nacen alas a la hormiga, porque eso ha ido cobrándole a Alejandro Char, que ha perdido las últimas 3 elecciones. Yo dije aquí que veía que en aspectos programáticos se podían unir el Centro Democrático con el Pacto Histórico para algunas cosas que les convienen a los dos. Vea, en las actuales circunstancias, los partidos mayoritarios del Senado, que son el Pacto Histórico primero y segundo el Centro Democrático, porque el Partido Liberal ya está entre las minorías, el Partido Conservador está entre las minorías. Ya eso no le sirve a Abelardo de la Espriella, y yo se lo dije. Yo dije, porque la gente entiende que cuando hay una unión entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, o dentro del Pacto Histórico y el Centro Democrático, es una unión de Uribe con Petro, y eso no es por ahí. Porque resulta que Petro y Uribe son y deben ser, ojo, deben ser irreconciliables. ¿Por qué? Porque cada uno representa una ideología diferente y contradictoria. Petro no se puede volver de derecha y Uribe no se puede volver de izquierda, porque se acabaría el discurso de los dos. Pero sí pueden unirse en aspectos específicos, como este de anoche, que era la prueba reina, para demostrarle a Abelardo de la Espriella de que él no puede de manera omnímoda manejar el país, queriendo la presidencia y queriendo el Senado y queriendo la Cámara y después queriendo las altas cortes, y, mejor dicho, un dictador. Resulta que yo vi que esas dos fuerzas que son las mayoritarias en el Senado, parece cosa de mentira, estaban en desventaja ante Abelardo de la Espriella, en el aspecto de que, como él ve las cosas, él entendía de que Petro se tenía que arrodillar y de que Uribe
tenía que aceptar la jefatura única de la derecha en Abelardo del Espriella. Y yo les expliqué de que los Estados Unidos ahora mismo, Donald Trump, el mismo dijo que había elegido a Abelardo del Espriella, y Marco Rubio ha recibido allá al narigudo Restrepo, que entregó el país en la miseria, lo recibe con una mediana opulencia, pero tiene el descaro de decir que lo recibió en la miseria. Pero bueno, para eso están las cifras. Entonces, Álvaro Uribe Vélez está en una situación difícil y compleja. Creo que ahora en el mes de agosto ya lo llaman a juicio. Pues bien, a Abelardo del Espriella le conviene que Uribe vaya preso, porque Uribe ahí sí se despiporraría y quedaría él como jefe. Y Uribe, viejo zorro de la política, ha puesto 4 presidentes en este país. Comienza a sentirse en desventaja, que ya los gringos no cuentan con él, porque los gringos son pragmáticos. Dicen, el presidente ahora es Abelardo del Espriella. Entonces los gringos seguramente agradecerán muchas cosas, porque cuando Uribe estuvo, los gringos lo apoyaron. Pero Uribe está en desventaja con ese apoyo de los gringos a Abelardo del Espriella. Uribe tiene que actuar sigilosamente, porque los intereses de los Estados Unidos están en que Abelardo sea el hombre que abra el portón, y ya él, a través del juramento que hizo y que es pieza fundamental de las discusiones jurídicas que hay, si un hombre que juró lealtad por encima del país de su nacimiento con los Estados Unidos, y conociendo lo que está haciendo Estados Unidos en toda Latinoamérica, y lo que está haciendo allá en Irán, y lo que está haciendo allá en Israel, y tienen a un presidente que no se les puede negar. Además, Abelardo del Espriella tiene un retrospecto con una cantidad de investigaciones que se convierten en una ventaja para el gobierno de los Estados Unidos, porque si no obedece lo aprietan. Y Trump es como Pepe, que no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y en esa apretada de Trump, Abelardo del Espriella, cualquier vaina puede pasar en este país. Entonces está la prueba de fuego. Está la primera coyuntura donde Abelardo del Espriella es sometido a prueba en si tiene el poder o no lo tiene. Y le acaban de demostrar de que no tiene el poder en el Congreso, de que ganó esa alianza del pacto histórico con el Centro Democrático. Honorio, como dice Álvaro Uribe Vélez, ganó la presidencia del Senado, y Barguil ganó la presidencia de la Cámara. Pues bien, ¿qué es lo que hay allí? Hasta el momento, una posición de poder de Álvaro Uribe Vélez. El pacto histórico, en aras de poner algo de contrapeso, derrota a Abelardo del Espriella, demostrándole que son una fuerza y que ellos pueden ser un contrapeso. ¿Para qué va a utilizar Uribe el contrapeso? No sé. ¿En qué va a terminar ese contrapeso? No sé. Le conviene al pacto histórico en cierta forma, porque el pacto histórico lo único que puede reclamar es que Abelardo del Espriella no hizo lo que quería con la participación de ellos. Eso tiene unos riesgos. Eso no quiere decir que Álvaro Uribe Vélez y que Petro están unidos. No, se unieron para esto. O sea, para la ocasión.
vendrán cosas, vendrán análisis. Lo que sí es cierto es que Álvaro Uribe Vélez acaba de lograr allí una representación. Honorio tiene que hacer honor a su lealtad de que el pacto histórico fue quien lo ayudó a elegir. Allí tendrán que reunirse para en esas cuestiones de contrapeso el pacto histórico no reciba los perjuicios que podía recibir con una presidencia adversa, teniendo la bancada más importante del Senado. Se puede decir que es una victoria pírrica, en el aspecto de que tampoco es el gran triunfo, pero sí hay un gran triunfo en el aspecto de no permitirle a Abelardo de la Espriella el primer triunfo en el primer evento, porque eso podría tener unas implicaciones de efecto dominó en lo que viene. Para lo que viene ya hay un antecedente de que el Senado se le paró y de que él tiene que comenzar a conversar con el Senado para una serie de cosas. Lo que viene, ¿sabe qué? El presupuesto de la nación ya arranca, porque ya ayer se posesionaron todos los congresistas. Ahí me mandó video Orlando de la Hoz, me ha mandado una serie de informaciones, que es el senador que me envía a mí las cosas. Bueno, por ahí Andrea Vargas me mandó una invitación a un canal de WhatsApp que ella hizo. Entonces puede ser que ella comience a mandarme cosas que hasta el momento no me ha mandado, pero bueno, esperemos a ver. Tengo otros congresistas que me envían las cosas desde el Congreso y las vamos a tener de primera mano aquí, en el primer noticiero de Barranquilla y de la costa caribe colombiana y Colombia. Habla Barranquilla y el mundo. Entonces, ¿qué es lo concreto? Ojo, tendremos que entrar a analizar, porque resulta que le dieron al hijo de Lara Bonilla de que él fuera el concertador, el hombre que consiguiera la mayoría. Y me perdonan otra vez, yo se los dije de que iba a tener su primer revés, y tuvo el primer revés. ¿Cómo lo ve Abelardo de la Espriella, que tiene un discurso fuerte, que tiene un discurso radical, que está hablando como si él fuera el único en este país? Tiene que... Anoche no pudo dormir, me imagino yo, porque esta es una derrota, y para un hombre como él, que piensa que los demás se tienen que arrodillar, pues el primero en no arrodillarse es el Congreso, por donde tienen que pasar todas las propuestas que él haga y que quiera de cambios en Colombia. Entonces allí hay una señal. Cuando Petro era presidente, le decían que no tenía el poder, porque Petro era presidente, pero no tenía el Congreso. Entonces, ¿qué dirán ahora? Cuando Abelardo tiene la presidencia, pero ayer quedó demostrado que el poder está dividido en Colombia y que él tiene que aceptar el disenso. Ese disenso es amplio, porque no solo en el aspecto de la mermelada de los puestos, sino que ahí también se incluyen una serie de presiones, porque ya Abelardo había dicho que no quería nada con los congresistas y que no quería verlos en los pasillos de los ministerios, porque allí no iban a obtener nada, ya que él iba a manejar el poder con gobernadores y con alcaldes, y que iba a gobernar con las regiones. Entonces, ahora yo me imagino eso, yo les dije
Eso no es real. Él no puede decir una cosa de esas porque el Congreso es el Congreso. O al menos que, como le decían a Petro, eche pero cierra esa vaina. Se lo dirán ahora a Abelardo. Abelardo podrá cerrar el Congreso. De poderlo puede, pero debe cerrar el Congreso. Vamos a ver qué va a pasar. Esta es una derrota para Abelardo y es una derrota también para los abelardistas, para Fico Gutiérrez, para Alejandro Char, para Galán, para todos los que están en esa línea, porque ahora el poder se divide. Y se divide como debe ser. Si aquí hay una democracia, aquí tiene que estar el poder dividido, porque esa división es la separación de poderes. Un presidente no puede gobernar como gobernaba Iván Duque y como gobernaban también Álvaro Uribe Vélez y Santos. Tenían Congreso, tenían Fiscalía, tenían Procuraduría, tenían altas cortes, tenían jueces, inspectores, magistrados. Esa vaina nunca fue una democracia. Esa era una dictadura disfrazada de democracia donde le quedan pocas alternativas a quienes puedan tener un pensamiento diferente a lo que tiene la administración, a lo que tiene el Ejecutivo. Eso no debe ser así. Entonces, señores, este es el primer round. Porque después, Honorio será el presidente el primer año, señores, que es el año más duro. Y el pacto histórico lo tendrá en la salida de Abelardo de la Espriella si se posesiona presidente. Porque allí están una serie de demandas. Es más, Gloria Cuartas, que es la presidenta de la JEP, le puso una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella. Porque Abelardo de la Espriella dijo de que Timochenko debería estar preso y que él lo cogía preso y lo extraditaba. Entonces Gloria Cuartas le puso una denuncia penal ante la Fiscalía y ante los organismos internacionales porque dice que el proceso de paz, y también se expresó de la JEP, dijo que eso era una cueva de bandidos y de izquierdosos, habló también de la ONU, o sea, una línea trumpista, milenista, una vaina que yo decía, esto son una cantidad de errores políticos, porque entre otras cosas, Abelardo de la Espriella y su figura no tienen la suficiente fuerza para determinar que él solo va a manejar este país. Primero, es un primíparo. En materia política él no es político. Él es un abogado. Y él es una persona que, puede tener éxito y dicen que no, que todas las empresas están quebradas. Pero lo que quieran. Pero él no tiene una talla política para coger y manejar este país como él quiere manejarlo, porque ha cometido muchos errores y yo se lo he dicho. Ha sido demasiado locuaz en la fase antes de entrar a la presidencia, y él ha querido demostrar que él es el único en este país que dice cómo son las vainas, y ese es un error, porque aquí hay unos osos gigantes y hay un lobo siberiano, ¿verdad? Entonces, ya que hablamos es de animales. Entonces, señores, ¿tú crees que vas a pasar por encima del camaleón más grande que tiene este país, que es César Gaviria? Tú vas a darle órdenes a César Gaviria. ¿Estás creyendo eso, Abelardo?
estás creyendo que vas a mandar a Álvaro Uribe Vélez. Estás creyendo que pasarás por encima del análisis de un Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, y que puedes coger los acuerdos de La Habana y pasar por encima del proceso de paz y deslegitimar con tu palabra a la JEP, que está atada a la Constitución Nacional. Son errores, pero al tendido, a la tribuna, le encantan esta clase de tribuneros populistas que le digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces ellos quieren ver arrodillado a Petro, pero para que arrodillen a Petro les va a costar bastante. Y para que arrodillen a César Gaviria, para que arrodillen a Juan Manuel Santos, para que arrodillen a Ernesto Samper Pizano. Bueno, Germán Vargas hubiese sido un contradictor bueno, porque también es temerario y altanero y grosero, y ahí parece cosa de mentira. Hubiese tenido a Abelardo de la Espriella, un opositor en la sombra también. Pero la oposición que hay ahora mismo en el Senado es muy fuerte. No sé si más adelante surja una traición y se unan por otros intereses y termine Petro en desventaja, pero querían dar un mensaje de fortaleza y lo han dado. Pusieron presidentes del Senado de la República en el primer año de gobierno de Abelardo de la Espriella, y eso tiene unas connotaciones muy, pero muy grandes, y el mensaje es grandísimo. Ayer lo demostraron los petristas que fueron a la plaza pública donde se despidió Petro, y en el mismo Congreso de la República, el Viva Petro. Les estoy hablando políticamente, no les estoy hablando de mi partido, no, está hablando el periodista de manera ortodoxa y con rigor. Les estoy hablando verdades. A mí no me interesa pertenecer a los unos ni pertenecer a los otros, porque no pertenezco a nada. Yo me debo a un público que me ha respaldado y me ha puesto en primer lugar en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia y en el mundo. Entonces no puedo salir con cosas que no son. Mucha gente depende de mi concepto, de mi criterio, de lo que yo pueda expresar aquí, y muchos se pueden ir realmente reencontrando, porque hay quienes creen de manera radical y recalcitrante de que Petro se iba a ir contra Abelardo, contra Uribe y contra todo el mundo, y yo les dije que no, que Petro es capaz de hacer alianzas y que son simplemente alianzas ad hoc, o sea, para la ocasión. Petro puede buscar unidad para defenderse, y lo va a hacer, y lo hizo. No ha arriado las banderas, no se ha entregado. La ideología, las ideas siguen intactas, y lo mismo pasa con Uribe. Hay quienes creen que en la derecha, y señalar de Uribe se nos volvió a la izquierda. No. Uribe es Uribe, y Uribe tendrá su pensamiento hasta la muerte, porque ha demostrado una convicción. De lo que yo me quejo no es de la convicción, porque la convicción puede tenerla cualquiera y es respetable. El problema es pasar los límites de la democracia, y entonces no encontrar un contradictor, sino encontrar un enemigo, y eso es gravísimo, porque eso ha traído muchos muertos en Colombia. Yo digo que la democracia ganó ayer. Ganó la democracia. Porque, hombre, hoy amanecemos con un Congreso deliberante.
aparecemos con un Congreso que no se arrodilló y que le envió un mensaje al presidente: no somos arrodillados, y como dicen los que están contra Trump en los Estados Unidos: ¡hey, Abelardo, no King! No queremos reyes, no queremos dictadores, queremos un presidente estadista que sea capaz de respetar lo que los demás piensan, que sea capaz de respetar a los indios, a los afros, y no decir como él dijo en sus impertinencias de que él no comía ni de indio ni de negro. Error, Abelardo, error, porque eso no es democrático, eso es irrespetuoso contra la etnia. O coger a los profesores de PECODE y declararlos enemigos. Error, Abelardo, impertinencia. Vas a tener que bajarle a la pasión y volverte un poco más reflexivo, porque se me da que no conoces el escenario donde estás parado. Y este escenario sí es bravo. Este escenario sí es bravo, señores, porque es el escenario de los políticos. Y la política es dinámica, y la política es cambiante. Y en la política 2 más 2 no son 4. Ese axioma matemático no cabe en la política, porque el político tiene esa vaina. El político es un pensador que es capaz de pensar contra él mismo, porque ve en un futuro que se va a beneficiar. Una vaina terrible. Es la contradicción de la fe de ratio, de la encíclica papal de Francisco, que dice: habla como piensas, habla en conciencia. No, eso es para quienes tienen desarrollada la glándula pineal y los estados de conciencia crístico. Eso no es para todo el mundo. El político es intereses. Intereses. Y allí en ese interés, 2 más 2 pueden resultar 7. Para que usted lo sepa y no vuelva a medirse en el aspecto del yo soy y del ego, porque, ojo, mi papá a mí me enseñó que cuando Dios quiere hacer perder a alguien, lo vuelve soberbio. La soberbia antecede al fin.